Muy bien señor, podemos estar aquí todo el día, porque simplemente no admite lo que tiene que admitir y ya. Ya se lo dije, esa gente enferma me tendió una trampa, todo para llegar a esto. ¿Tiene pruebas de lo que dice? ¿Acaso solo así funciona esta maldita justicia de mierda? ¿Qué quería? ¿Que le pida que se detenga mientras me intentaban lastimar? Y encima le faltas el respeto a la autoridad. Suficiente, hemos llegado a un punto muerto, ni siquiera voy a interrogarte, los enfermos como tú no merecen ni el beneficio de la duda. Espere, por lo menos déjeme explicarme. Pronto llegará la policía judicial, no durarás mucho en la cárcel de la fiscalía, mientras dura la investigación, entonces, adelante, húndete más, a base de mentiras. Por lo que veo, usted nunca ha sufrido, nunca ha sido un perdedor, odiado, marginado, excluido, así como yo. Ay no, si vamos a jugar a tenernos lástima, mejor no me digas nada. Claro que no, ya no somos niños, ni adolescentes como para actuar así, pero es la verdad, en la vida real no va a llegar una hada madrina a corregirnos la vida, la mayoría que nace siendo así, crece siendo así, sufre siendo así, y finalmente, muere siendo así. Como supondrá toda mi vida era así, yo era el raro, el callado, el que nunca sale, convive, ni tiene amigos. Esa actitud me llevó a tener un trabajo miserable, lleno de abuso y explotación. Odiaba con toda mi alma esa empresa, casi 5 años y nunca pasé de ser el asistente del asistente. ¿Y eso te da derecho alguno a jugar con la vida de las personas? ¿Sabes qué es lo peor de los resentidos como tú? Que creen que el mundo les debe algo, cuando su situación es por culpa de sus propias decisiones. Y te aconsejaría ser breve, llegan en un momento por ti. Detective Carlos, despreocúpese, yo sé que llegarán, pero no voy a dejarme morir por eso, mi vida terminó hace mucho, y que me inculpen de algo que no cometí solo ayuda a avivar mis ganas de morir. Sin dramas ridículos, continúa. Como le dije, trabajé en una empresa de empaquetado, toda una vida de estudios y preparación para ser el esclavo de algún hijo de papi, que nació en cuna de oro. Mi jefe era de lo peor, un preuniversitario irresponsable que obtuvo su puesto por ser hijo del jefe, más de una vez llegaba borracho y ni siquiera cumplía con su trabajo, solo llegaba, alardeaba de su puesto, y se retiraba a seguir embriagándose en su convertible, comprado con dinero de papá. ¿Acaso tiene envidia, señor Francisco? Para nada, me repugnaría ser así, y no desearía esa forma de pensar, ni siquiera un poco. Prosiga, no tenemos tiempo. Como le decía a gente, mi vida iba cuesta abajo, y cada vez me sentía peor, hasta que, llegó el día, ese día maldito, que incluso lo tatuaría en mi piel, pues ya se quedó grabado en mi memoria, aquel viernes 12 de abril de 2019. Yo estaba saliendo de mi trabajo, 2 horas después de mi hora de salida, como siempre, pasando mientras veía a todos salir en sus autos lujosos, disfrutando de su acomodada vida, y ahí me tienes, caminando por un parque camino a mi vieja habitación alquilada en un barrio de mala muerte. Y para rematar, comenzó a llover. A ese punto ya ni sentía tristeza, hasta mi depresión se volvió una rutina, que a veces no tiene ganas de manifestarse. Así fue, hasta que mis ojos, a lo lejos, divisaron una figura femenina delicada, de cabellos oscuros, pálida y evidentemente, mojada por la fuerte lluvia que apareció de un momento a otro. Yo solo tenía mi chaqueta para cubrirme de la lluvia, y, lo juro, no sé por qué nefasto movimiento engreído del destino, me acerqué caballerosamente mientras le decía: disculpe, le ayudo. Todo mientras la cubría con lo poco que me quedaba de chaqueta. Ella primero me miró profundamente y luego esbozó una sonrisa mientras me decía: gracias amigo, pasé una hora en la peluquería y casi se arruina mi peinado por la lluvia. Ambos corrimos bajo un árbol del parque, y mientras paraba la lluvia, matamos el tiempo conversando. Aprendí mucho, ella se llama Sol, tiene 32 años, es decir, 3 menos que yo, nos gusta la misma música, películas y comida. En ese momento por primera vez sentí que la vida no era tan terrible. Y, como supondrá, mi calvario empezó ahí. Qué irónico.
La evidencia dejó ver todo lo contrario, pues quien se encuentra procesado y en graves problemas es usted. Habrá quien le crea eso. En fin, prosiga. Como le decía, secretamente me fui sintiendo cada vez mejor y más cómodo con su compañía, tanto así que hasta se me pasó el tiempo, y hace rato que la lluvia se fue. Ella también perdió la noción del tiempo, o al menos eso parecía, pues cuando se percató de que ya no llovía, simplemente se despidió y se alejó. Creí que mi buena suerte terminó y nunca más la volvería a ver, pero la vida tenía otros planes, pues a los pocos segundos se regresó y me dijo: Disculpa, no conozco muy bien el vecindario todavía, ¿me podrías decir dónde queda la industria empacadora central? ¿Industria empacadora central? Se refería a la empresa donde yo trabajo, así que le di la dirección y me alejé. Todo lo que me quedaba de regreso a casa, me quedé pensando en lo que había sucedido, en lo que había vivido, y por supuesto, en lo que podría pasar mañana. Esa noche no dormí, pensando en ella, en la situación que viví, y en lo poco que fui feliz en ese momento. Y obvio que esa noche me entretuve recordándola toda la noche, ¿entiende? No seas asqueroso, no necesito saber eso. ¿De qué habla? No dormí porque me quedé viendo Netflix, claro, jajaja. Me salió chistoso el delincuente, ¿verdad? Sigue con tu cuento. Un poco de humor, ¿no? Bueno, a la mañana siguiente, luego del desayuno, mi mente solo tenía algo en claro, y es que por primera vez desde que empecé a trabajar, estaba ansioso, y deseaba con toda el alma llegar a tiempo a la empresa. Al llegar, sorprendentemente media hora antes de mi hora de entrada, la vi, era Sol, tan hermosa como elegante y formal, parada frente a la oficina de recursos humanos, haciendo fila junto con otros aspirantes. A este punto era obvio, buscaba un trabajo ahí. Me acerqué, conversé y le deseé lo mejor. El día fue una tortura, no podía dejar de pensar en el hecho de que la vida me puso en una encrucijada. A este punto solo habían dos opciones, o la veré todos los días, o nunca más. Las horas pasaban y el ansia me mataba. Hasta que, como un golpe a mi corazón, mi puerta sonó, luego de pedir que pasen, se abrió y tal como un sol, la chica más hermosa que he visto, entró, me abrazó sin mediar palabra y me anunció las buenas noticias, le dieron el trabajo, la felicité e invité a almorzar para celebrar. Era justo lo que necesitaba, ese día, y los próximos 6 meses, se volvieron los más felices de mi vida, nos hicimos buenos amigos, nos reuníamos a diario, hablábamos, salíamos juntos, y por primera vez, sentí que era feliz. Ahora que lo pienso, demasiado feliz, rozando lo irreal. Aprenda algo, agente, cuando algo sea demasiado bueno para ser verdad, dude, deténgase un segundo, y dude. Sí, claro, como digas, pero sigue. Mi vida no podía estar mejor. Y así, luego de 6 perfectos meses, un día mientras salíamos del trabajo, la detuve frente al árbol del parque donde nos conocimos, estuve a punto de preguntarle oficialmente si quiere ser algo más que amigos, pero ella se me adelantó, pues me tomó de las manos y con sus ojos vidriosos me miró y dijo: Francisco, ¿quieres ser oficialmente mi novio? Ni siquiera lo pensé, solo sonreí y le dije que sí. Entonces nos comenzamos a besar en el mismo parque donde alguna vez pensé en acabar con todo. Rápidamente saqué del bolsillo una pequeña caja con algunos chocolates con forma de corazón y se los di, ella muy fiel a su personalidad amable, me miró y dijo: ¿Los compartimos? Esa noche fuimos a mi casa, y sellamos nuestro amor. Si sabe a lo que me refiero. Por última vez, su intimidad me importa poco, vaya al punto, que no tengo todo el día. Bien, el tiempo pasó, la relación parecía ponerse seria, pero no por mucho, aproximadamente 2 semanas después de empezar nuestro noviazgo, ella decidió soltarme la petición más cliché y peligrosa de cualquier relación, conocer a los suegros. Dijo que era hora de conocer la casa donde creció, y a sus padres. Al principio no me quejé, supuse que era lo normal ahora que nuestro noviazgo iba en serio. Sin embargo, fue ahí donde comenzaron los problemas, hubo ciertos detalles que me hicieron sentir extraño luego de eso. Primero, me citó a verlos un martes en la noche.
Pero bueno, tampoco era tan raro. Luego me pidió que vayamos solos, que cancelara las citas que tuviera ese día, que no le dijera a nadie para dónde iba, supuestamente porque aún no estaba lista para la presión de que otras personas hablen de una relación que apenas estaba empezando. Aún así, no dije nada, no discutí, ni cuestioné, estaba tan feliz y complacido, que esta situación no me afectaba para nada. Gran error. Ese día llegué, y déjeme decirle, si piensa que mi barrio era solitario y abandonado, pues el de sus padres no se quedaba atrás. Estábamos en un pequeño rincón, casi a las afueras de la ciudad, un martes a las 8 de la noche, tocando la puerta de una casa vieja con ventanas rotas, apenas cubiertas por cinta aislante, periódicos, y cortinas que posiblemente nunca han sido lavadas. Al entrar me encontré con dos ancianos que habrán rondado por lo menos los 60 años, que me recibieron aparentemente con la mayor de las educaciones, fueron cordiales, pero también directos, me dijeron que su hija ya había intentado tener otras relaciones antes, pero que ninguna funcionó. Al terminar su padre dijo: ninguno fue suficiente para sobrevivir por ella, solo ayudaron a mi pequeña, pero ninguno ha sido suficiente. Me quedé extrañado por eso, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por Sol, quien en voz baja, con su dulce voz, murmuró que guardé la calma, que su padre solo estaba bromeando. Así pasó el tiempo y exactamente a las 11:45 de la noche, la madre llamó a todos al comedor, diciendo que la cena estaba servida. La vajilla, los cubiertos y el mantel se veían algo viejos y desgastados, casi como si no hubieran sido tocados en décadas. La comida, por su parte, al menos se veía bien, carne asada con ensalada. La probé y juro que tenía un sabor extraño, y una textura fibrosa, casi como si estuviera en mal estado. De manera educada, traté de rechazar el plato, pero no sabía cómo, hasta que tomé la salida típica de toda película barata: pedir permiso para ir al baño. Me levanté, me guiaron hasta una vieja puerta de madera, que escondía en sus adentros, un modesto baño con un lavamanos, retrete y espejo completamente sucios, con una fina pero perceptible capa de polvo. Salí de ahí rápidamente y decidí ir por Sol para retirarnos. Pero en ese momento, algo llamó mi atención, un pequeño pero contundente alarido que venía de la puerta junto al baño. Al abrirla vi las típicas escaleras de sótano de película de terror, estaba tan oscuro que tan solo se veían 2 escalones, y luego... ¿Luego qué? Luego, de la oscuridad salió una mano, que intentó débilmente tocar mi pierna, pero no lo logró. Casi inmediatamente, en mi oído se hizo presente un susurro, con aquella voz dulce y tierna que conocí en aquel lejano abril, la cual, con una risa burlona dijo: amor, aún no tenías por qué ver esto. Sentí un solo golpe seco en mi nuca, y me desmayé súbitamente. Cuando desperté, al parecer estaba en el sótano de la casa de mi novia, amarrado a una vieja cama llena de sangre, del techo colgaban extremidades, cabezas, ojos, lenguas y otras partes que prefiero no mencionar. Luego, por la puerta entraron 3 figuras encapuchadas, Sol y sus padres. Al verme Sol rió, mientras preguntaba si me gustaba mi nueva casa. Al parecer el mundo laboral es tan injusto, incompetente y tenaz, que en lugar de trabajar, encontró mejor rédito en el maravilloso mundo de la venta de órganos. Así es, el perdedor fue engañado nuevamente. No crea que alguna vez doné legítimamente mi riñón, ellos me lo quitaron. Estuve ahí casi por 5 días, pero en el fondo, aun cuando creí que ya no podía sentir nada, aun luego de perder mi riñón, aun cuando nada podía ser peor, creí que ser metódico sería lo mejor, esperar por un milagro. El poco tiempo que estuve ahí me di cuenta de que no eran nada profesionales, no, para nada, a menudo dejaban cosas donde no debían. Así fue como conseguí un bisturí, lo suficientemente afilado como para acabar con la vida de la madre, y huir rápidamente. Sol y su padre intentaron detenerme, pero en realidad no fue difícil acabar con el viejo. Resulta que esas herramientas médicas son peligrosas. Sol corrió fuera de la casa, y logré perderle la pista por completo, pero ya era tarde. Mis manos y ropa manchadas de sangre solo me incriminaban frente a la rápida patrulla de policía que llegó a la entrada principal de esa choza maldita.
Me arrestaron, y 5 semanas después apenas asimilaba que desde la cárcel donde he estado hasta hoy, me llevaron al hospital para decirme que tenía una severa infección dada la herida maltratada al momento de extirpar mi riñón. Perdí a mi familia, dinero, trabajo, mi salud, mi libertad. También lo entiendo, agente, que podía esperar cuando ve a un loco con un bisturí, lleno de sangre, golpeado, con 2 cadáveres a sus espaldas. No sé realmente cuándo termina tu novela, y empieza la realidad. Pero tu relato se cae por todos lados. Primero, los nombres de los padres. En realidad esos eran 2 ancianos secuestrados de un geriátrico de la ciudad vecina. Esos nombres que diste en la versión ni siquiera existen. Así como tampoco se tiene registro alguno de alguien llamado Sol. Preguntamos en los alrededores, en tu empresa, y también preguntamos a gente cercana, y cada uno nos dio un nombre distinto para la misma mujer. Quizá estemos ante una estafadora, pero al menos, sus manos no están manchadas. ¿Con qué me engañó? Al final yo perdí, fui su chivo expiatorio, seguro ella llamó a la policía, claramente esos ancianos eran novatos, pero ella no. En fin, los agentes de la policía judicial están esperando. Sube a la camioneta y fuera de mi vista, maldito loco. Pero antes te diré, como sabrás, esto está siendo grabado, por completo, sobre todo cuando admitiste que acabaste con 2 ancianos, con tantas pruebas materiales que te incriminan, y ni una en contra de Sol. Solo te puedo desear suerte en tu cadena perpetua. La policía judicial me llevó al juzgado, totalmente derrotado, al menos creí que podría descansar de todo por lo que me queda de vida. Pero todo se derrumbó al llegar, pues no pude soportar lo que vi, grité, golpeé e intenté escapar con todas mis fuerzas, todo al ver que Sol era quien ocupaba y se sentaba en el lugar del juez. Consecuencia, procesado carente de capacidad mental, sentenciado a ser internado en un psiquiátrico de por vida. Y así termina mi vida, entre pastillas de dudosa procedencia, y mensajes que llegan misteriosamente a la puerta de mi habitación, donde gente peligrosa, relacionada con la venta de órganos amenaza con acabar con mi vida, pues como dice la última carta que me llegó. Eres el error que me encargaré de corregir. No estuve de acuerdo con la idea del patrón para internarte, pero tu riñón se vendió por mucho y sirvió también que creían que podíamos sacarte más desde donde estás. Nos veremos pronto, amor. Atentamente, tu rayo de luz, tu Sol.